obviamente que el dato es preocupante porque en los primeros 3 días de febrero hubo un alza diario de homicidios de 17 homicidios. Estos 3 días primeros de febrero rompieron obviamente las estadísticas de todos los tiempos en el país desde que se firmó los acuerdos de paz en el 92. Entonces, el dato que es importante en el tema de homicidios también es que ahora la violencia ha afectado a la población escolar, que ese es un dato preocupante, Nacho, y aparte de eso, ha golpeado a los menores de edad. Quiere decir que entonces ya no solo son víctimas los menores de edad escolares, sino que también son victimarios, y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que implica que en el rango de edad de 15 a 17 años se ha aumentado en 88.1% los homicidios en este país en enero y febrero. Esto significa que a la policía le debe de llamar la atención este dato, a los jueces les debe de llamar la atención, pero sobre todo a quienes están elaborando el plan presidencial de seguridad les debe de llamar la atención, porque a partir de estas cifras deben de tomar decisiones y ajustar el plan que están elaborando. Es impresionante, Nacho, cómo en lo que va de enero y febrero han habido más de 25 muertes de personas menores de edad escolares, y que esos homicidios han sido cometidos o afuera de la escuela o en el trayecto de la casa de las víctimas hacia las escuelas. Por supuesto que a este panorama poco alentador y preocupante le sumamos algo que hay que decirlo con mucha claridad, y aunque es un dato bastante espeluznante, pero hay que decirlo. En los primeros 50 días de este año se han cometido 3 masacres. Nosotros entendemos por masacres aquellos homicidios que son cometidos por más de víctimas de 3 personas. Hemos tenido 3 masacres, y lo más importante que también le debe de llamar la atención a la policía es que se han cometido con armas de grueso calibre. Volvemos al punto de lo que el licenciado Rangel planteaba, de cómo las armas en manos de particulares se vuelve una situación detonante del estallido social. Por supuesto, esto sin perjuicio de abonar a otro tipo de violencia que no solamente desemboque en los homicidios. En los últimos 50 días en El Salvador nosotros hemos visto, Nacho, una cantidad de grupos vulnerables de la sociedad protestando en las calles. Hemos visto una cantidad de grupos económicos, de sectores económicos que han cerrado vías terrestres. Hemos visto una cantidad de marchas, y también hemos visto incrementado las muertes por accidentes de tránsito, que es otra especie de violencia social que llama mucho la atención, porque han sido víctimas de accidentes de tránsito de 3 personas hacia arriba. Es decir, ese es un dato alarmante, y que sin duda alguna me parece que ya el presidente entrenó 150 mujeres policías especialistas en materia de tránsito para que vayan a las calles, lo cual me parece que es importante, pero no suficiente. Hay un dato que señalaba el licenciado Rangel, Nacho, que es muy interesante, y es que el problema de nuestra violencia sigue siendo el mismo. El talón de Aquiles es el mismo. Nosotros queremos solucionar el problema de violencia en El Salvador, pero el gobierno no quiere invertir en la prueba científica. De tal manera entonces que la falta de investigación científica del delito crea impunidad. Y eso es peligroso, Nacho, porque nosotros no podemos hacer un plan de seguridad nacional sin inversión. Y a mí me ha llamado mucho la atención el tema de cómo se crea un plan de seguridad, y el primer día que se presenta el plan de seguridad en Casa Presidencial, alguien dice, mire, ¿cuánto vale para financiar este presupuesto? Y alguien dice, mire, vamos a tener que gastar 28 millones en refuerzo presupuestario, o sea que no lo habían considerado. Y eso mismo pasó con la aprobación del Centro de Escuchas Telefónicas. Se dio la ley, costó mucho que se aprobara la ley, y al final lo van a tener que diferir por 5 o 6 meses porque no hay financiamiento. Eso lo que nos está indicando es que hay poca visión técnica a la hora de elaborar las propuestas integrales para la solución del problema de delincuencia. Fíjate que hay un dato muy importante. En lo que va de enero y febrero, Nacho, en Sonsonate se han cometido 34 homicidios. Sonsonate, nada más. 34 homicidios. De los 34 homicidios no ha sido resuelto ninguno. No existe ninguna captura.
no existen los más mínimos indicios de personas procesadas. Entonces tú decís, este solo es el dato de Sonsonate. ¿Qué indica entonces? Que existe una debilidad en el tema de investigación. Bueno, a nivel nacional es un 4 o 5%. A nivel nacional. Que tiene algún tipo de investigación relativamente importante. Pero todo este panorama que te acabo de plantear, que es como el aspecto situacional del 2010, se ve contrastado con una serie de acciones que también hay que decirlas, de alguna manera han sido positivas. No solo han habido cosas negativas en el combate a la delincuencia. Una de ellas es el que ya existe un plan antidelincuencial promovido por el presidente de la República, pero lo que no vemos, y yo creo que ayer, Nacho, tuviste uno de tus invitados que decía, mire, yo no conozco el plan, y tampoco quiero que me lo den al detalle, lo que quiero conocer cuáles son las líneas gruesas del plan para saber a qué atenernos. Yo coincido totalmente con esa posición. Los particulares no tenemos por qué saber la parte estratégica y operativa del plan antidelincuencial. De hecho, no tenemos por qué saberla, pero la sociedad sí necesita saber cuál es el rumbo de ese plan antidelincuencial, porque no sabemos cuáles son ni los límites, ni los éxitos, ni qué es lo que se espera, ni cuáles son las cifras que desean bajar. No sabemos realmente cuál es el compromiso adquirido con el plan. Sin embargo, la sola existencia del plan nos compromete a todos los salvadoreños, desde la trinchera en que estemos, a apoyar al presidente de la República para que ese plan sea un éxito. Y un último punto, Nacho. Obviamente que es importante el despliegue de 100 policías en el centro, como también es importante la aprobación del Centro de Intervenciones Telefónicas, como también ha sido importante el hecho de que se haya desplegado un contingente de mujeres policías en tránsito, como también ha sido interesante el que la Fuerza Armada le haya proveído de algunos pertrechos logísticos y militares a la Policía Nacional Civil. Ok, pero yo no he querido hablar de cifras con usted en términos, digamos, de inversión, porque obviamente entre Brasil y El Salvador hay una diferencia demasiado abismante como para poder comparar las cosas. Pero yo voy a hacer una afirmación, ¿ya? Y usted no tiene por qué creérmela, pero es lo que yo pienso. Nosotros tenemos en El Salvador gobiernos bastante electoreros que trabajan para ganar, para que su partido gane la próxima elección. Por lo tanto, todo es a 3 años plazo máximo, porque ya después vienen las elecciones. Por lo tanto, no digamos. Establecer políticas como las que usted me está hablando son políticas a largo plazo. Y además, políticas donde la apuesta es muy grande. Y en un país pobre, como el nuestro, tendríamos que hacer una apuesta absoluta al tema de seguridad. Y seguramente dejar otros componentes a un lado, dándole menos prioridad. Pero no hay gobierno en El Salvador hasta ahora que diga, voy a apostar para que en El Salvador en 10 años más no haya el nivel de delincuencia que tenemos hoy día. Obviamente, el gobierno que lo haga no se va a ver beneficiado con nada, porque no se va a ver, más que al 6º, 7º y 8º año. Pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, usted me está hablando de decisiones audaces, de realmente, digamos, políticas que van con todo y no son meros parches, porque yo creo que nosotros vivimos hace mucho tiempo en El Salvador tratando de atacar la delincuencia con parches. 20 millones por aquí, 10 millones por allá, 100 policías en el centro, que parece ridículo, y así vamos, digamos, haciendo noticias de que aparentemente se están haciendo las cosas. Pero el problema es mucho más grave, mucho más grave. Nuestra tasa de